Bienvenidos al espacio de Mentalidad Nivel 10. Hoy hablaremos sobre la magia del medio tiempo. Este es un concepto que yo escuché por primera vez de uno de mis mentores, Jim Rohn, al cual yo les recomiendo bastante que estudien porque ha sido uno de los mejores filósofos de toda la historia de los tiempos recientes que obviamente, pues al tú escucharlo, muchísimo valor. Al principio, no sé si te ha pasado, pero a veces uno está escuchando un audio, incluso está leyendo un libro y lees o escuchas algo y la idea pasa, ¿no? No la agarramos, no la masticamos, no la desmenuzamos y probablemente no trasciende. A lo largo de tanto escuchar y repasar, entendí, hoy en día lo veo de una manera súper poderosa y es por eso que el día de hoy estamos hablando de esto. Efectivamente, hay una magia con el que tú puedas, dentro de tu tiempo, digamos, libre, o que ya no estás como en tu trabajo. Esto es algo que la mayoría de la gente hace, ¿verdad? Que tiene un empleo, pero puede también tener un negocio. El cómo nosotros podemos construir un ingreso alterno en poco tiempo por día. Y para esto te quiero explicar varias cosas y lo primero que te quiero explicar es lo siguiente. Si tú ya conoces, has leído sobre el tema, sobre el cuadrante flujo del dinero de Robert Kiyosaki, que por cierto, si no lo has escuchado, si no sabes de lo que estamos hablando, urge, porque realmente el ignorar este tipo de información básica te hace muchísimo daño. Urge que vayas a comprar los libros de Robert Kiyosaki y los empieces a leer. Empieza por Padre Rico, Padre Pobre. Si tú rápidamente llevas a tu mente el cuadrante, existen dos lados. Por eso es cuadrante, ¿verdad? Hay cuatro maneras en las cuales tú puedes generar ingresos en esta vida. Y del lado izquierdo están, y esto lo digo con mucho respeto, yo no sé en qué posición estás, están las que menos convienen. Del lado derecho están las que más convienen. Esto está escrito en libros, está dicho por expertos en el tema, así que no lo estoy inventando yo. Desde el lado izquierdo está el cuadrante donde está el empleo, abajo está el autoempleo, que obviamente tienen características. Al conocerlas te das cuenta del por qué no es lo más conveniente, o claro, es una opción, pero lo que nos invita o lo que nos invitan los expertos es a que rápidamente busquemos la manera de pasar al lado derecho. Y lo podemos combinar. Por eso es la magia del medio tiempo, el tema de que estamos hablando el día de hoy. Al lado izquierdo, pues está el empleo, está el autoempleo. Dos de las limitantes principales es que hay tope de ingresos. Los ingresos se comportan de manera lineal. Y aparte hay tope del tiempo. Una porque obviamente los ingresos están relacionados con el tiempo que tú le inviertes a ese empleo o a ese autoempleo. Solamente tienes 24 horas. Y también porque pues tú sabes, ¿no? Que cuando tienes un empleo te ponen un horario en la mayoría de los casos, ¿no? Y del lado derecho está el tener una empresa, tener y ser un dueño de negocio, el cual te permite pues tener esos ingresos pasivos, ¿ok? Y el que tú puedas incluso generar un ingreso residual, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el ingreso ahí no crece de manera lineal, sino puede crecer de manera exponencial y aparte tú eres libre, porque una de las características de crear empresa es que tienen un sistema que te permite que el sistema trabaje, digamos, para ti. No necesariamente tienes que estar presente para que se genere el dinero. Y también del lado derecho está la parte del inversionista, el cual ya pone a trabajar a su dinero para hacer más dinero. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que tarde o temprano todos estemos del lado derecho. ¿Por qué? Muy sencillo, porque ahí es donde más te conviene estar. Y entonces, ¿cómo si yo tengo un empleo? ¿Cómo si yo tengo un autoempleo? Puedo tarde o temprano pasar del lado derecho. Y por eso el día de hoy estamos compartiendo sobre la magia del medio tiempo, porque existen opciones que te permiten en pocas horas por día estar del lado derecho también, construyendo ingresos
que tarde o temprano te van a permitir soltar las actividades del lado izquierdo del cuadrante, es decir, tu trabajo o tu autoempleo, y entonces empezar a disfrutar de tener libertad de tiempo. Y va a llegar el punto en donde esos ingresos van a ser tan grandes y va a ser tan buena tu educación financiera que tú vas a tener excedente de efectivo y la educación para poder invertir. Y entonces tú tienes que saber lo siguiente, y para eso te quiero recomendar otro libro y espero que lo compren lo antes posible para que lo lean, y si no, escuchen el audiolibro que también lo pueden encontrar por ahí en Spotify. Y se llama el libro El negocio del siglo XXI. En este libro se explica a detalle cuáles son las únicas 3 opciones para que tú puedas ser dueño de negocio, o sea, tener esa empresa. Y solamente hay 3, no hay 2, no hay 4, solamente hay 3. La primera es, ten tu propia empresa. Tienes que tener la idea y tienes que tener mucho capital para poderla poner. La segunda opción es, si no tienes la idea, pero tienes el capital, que te compres una franquicia. Y la tercera opción está que tú crees un negocio o desarrolles de mercadeo en red. Estas 3 opciones son las únicas que existen para que tú puedas estar del lado derecho en la parte del cuadrante donde eres dueño, ¿ok? O socio de empresa. Y entonces, ¿cuál es el problema con las primeras 2? El problema con las primeras 2 es que descartan al 99% de la gente que no tiene los grandes capitales para poner una empresa de ese tamaño o comprar una buena franquicia. Y entonces la opción que existe para la mayoría de nosotros, los mortales, que no nacimos en cuna de oro, es tener un negocio de mercadeo en red. ¿De acuerdo? Ahora, como ya sabemos que esa es la opción para el 99% de las personas, entonces tú tienes que saber que el mercadeo en red lo puedes hacer dedicándole un poco de tiempo por día. 1 hora, 2 horas por día. Por eso se le llama la magia del medio tiempo. Y en esta 1 o 2 horas por día, lo único que te tienes que concentrar es en hacer las actividades que permiten desarrollar y construir una red. Porque si tú te enfocas y le imprimes energía a desarrollar y construir una red de mercadeo, en unos meses, lo más seguro es que el ingreso de tu red de mercadeo, como crece de manera exponencial, ojo, si tú lo haces serio, de manera profesional y constante, se convierte en tu ingreso principal. Cuando de este lado, las redes de mercadeo te dan un ingreso ya más grande que lo que te está dando tu empleo o tu autoempleo, no quiere decir que sea el tiempo de soltar tu trabajo o de soltar tu empleo. Pero sí quiere decir que tú ya estás teniendo los resultados, que ya entendiste y estás aprendiendo que efectivamente estar del lado derecho del cuadrante es una mejor opción. Porque es increíble cómo en unos meses puedes estar generando más ingresos que lo que llevas en 10 años en tu empleo o en 5 años en tu autoempleo. Y entonces es ahí nos damos cuenta que efectivamente aquí hay más libertad, hay más ingresos, hay más beneficios y hay más educación. Porque una de las cosas que caracterizan al mercadeo en red es que es una verdadera escuela de negocios. De tal manera que yo te recomendaría que dupliques y tripliques tus ingresos en la red de mercadeo para que efectivamente después, si tú quieres, claro,
puedas soltar o tu trabajo o tu autoempleo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues yo nada más quiero que te imagines lo siguiente. Si tú le dedicas 2 horas a tu negocio y de repente ya puedes soltar las 8 o 10 horas que le dedicabas a tu trabajo, ahora tienes libertad. Y yo no sé ustedes, pero para mí tener libertad, poder hacer lo que yo quiera a la hora que yo quiera, es lo mejor que existe. Yo por eso, de hecho, empecé a hacer redes de mercadeo, porque yo estaba en un trabajo y odiaba cumplir con un horario. Esa es parte de mi historia y la verdad es que no le estaba pasando nada bien. Es algo que a mí no me gustaba, no disfrutaba en lo absoluto. Y ahí es donde nosotros podemos entender y podemos vivir el poder de hacer una red de mercadeo. Que por cierto, los ingresos siguen avanzando. Los ingresos siguen creciendo porque obviamente tú le sigues imprimiendo energía. Y llega un momento en donde tú ya no tienes deudas, en donde tú tienes inteligencia financiera, en donde tú tienes excedente de efectivo. Y es ahí donde dices, y ahora también voy a empezar a invertir. Y entonces ya estás totalmente del lado derecho del cuadrante. Eres dueño de un negocio y eres ¿qué? Inversionista. Pones a tu dinero a trabajar para que haga más ¿qué? Más dinero. Todo esto se puede hacer en un par de horas por día. Mi pregunta es, ¿tú qué haces con el tiempo que te sobra durante el día? ¿Estás construyendo algo que te permita en el futuro tener libertad? Porque si no, lo único que estás haciendo es el mismo plan que te tiene donde estás. Probablemente con una limitación de ingresos que no crece de manera exponencial, sino de manera lineal, que tiene limitantes y que obviamente por eso probablemente no puedes hacer tantas cosas, pero también lo otro es que estás atado en tiempo y probablemente no puedes hacer mucho porque tienes que cumplir un horario. La única manera en la cual nosotros podemos en el futuro poder tener esa libertad y ese tipo de ingresos de manera exponencial es que hoy en el presente estés construyendo eso que te va a permitir tener lo que necesitas para después salirte del lado izquierdo. Yo sé que muchas veces te has sentido atrapado, te has sentido sin salida, te has sentido súper presionado por tus deudas, no le ves salida, no sabes cómo le vas a hacer. Y déjame te digo algo, si nosotros nos quedamos del lado izquierdo, vamos a seguir batallando exactamente igual. Vamos a seguir teniendo en el futuro los mismos problemas, las mismas presiones, las mismas limitaciones. La única manera en la cual tú puedes tener un cambio es si te cambias de cuadrante. Y para tú empezar a cambiarte de cuadrante o para tú estar literal 100% del lado derecho, el día de hoy tienes que empezar a tomar acción para construir eso que en el futuro te va a poder permitir 100% estar del lado derecho. Es una decisión personal. Yo sé que probablemente esto no es para todos. ¿Por qué? Porque hay personas que simplemente están bien ahí. Y yo lo respeto. No, yo estoy bien con un trabajo. La verdad es que no necesito más. No importa que pase ahí la mayor parte de mi tiempo. Está bien, perfecto. Pero esto es para las personas que están cansadas, que están buscando y que piensan que no hay opciones. Sí hay opciones. De hecho, traían estrés. Si las primeras 2, en mi caso, yo no las pude agarrar porque no tenía el capital, pues agarra la tercera. Redes de mercadeo. La mayoría de las personas no entienden cómo funcionan y es por eso que la mayoría de las personas no las hacen, pero cada vez habemos más haciéndolas porque cada vez hay más personas que están leyendo,
que están buscando. ¿Por qué? Porque ya se dieron cuenta que el lado izquierdo del cuadrante no es el mejor lugar. Sí es un lugar y puede que te guste y puede no estar tan mal, pero no es el mejor lugar. Así que si tú quieres lo mejor, simplemente tienes que ponerte a pensar en que te conviene estar 100% del lado derecho. Espero que esto te sirva porque son las opciones que existen en este mundo y espero que si tú estás buscando un futuro diferente, tomes acción, porque ese es el primer paso.